Buenas tardes, soy Guillermo Arduino, bienvenidos a mi casa en la ciudad de Atlanta. Saben que cuando pensamos en lo que estamos hablando del coronavirus, ya van tantos meses, tal vez nos enfocamos mucho en lo que es, cómo se está tratando de combatir esta circunstancia, pero hoy vamos a mirar un poco más al contexto, ¿no? Y yo creo que hay una palabra clave que está en el centro de todo esto, que es la incertidumbre. Y esa incertidumbre, además de los cambios de patrones que hemos observado, nos generan algunos cambios en cómo nos sentimos. Son secuelas, en definitiva, que van más allá de lo que tiene que ver con el virus. Hoy hablamos de salud mental y para ello está el doctor Marco Antonio Grados, psiquiatra de la Universidad Johns Hopkins. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias Guillermo, la oportunidad de ofrecer algún aporte a este tema tan importante. ¿Cuál sería entonces la palabra clave cuando estamos hablando de una crisis de salud mental generalizada? ¿Deberíamos sacarnos ese manto de la mente y ser fríos y bien objetivos? ¿O nos podemos dar la licencia de tropezar y de tratar de entender qué es lo que pasa? Una pregunta bastante amplia y si me da el tiempo de repente de tratar de responder de una forma, como decimos, comprensiva. El COVID llegó en marzo, ¿cierto? Abril, al mundo, en China de repente antes. Pero vivíamos una situación ya apremiante antes del COVID. La salud mental a nivel mundial, en Estados Unidos, Latinoamérica, siempre ha estado detrás de la salud, digamos, física. Siempre hemos tenido que luchar por tener recursos para ayudar a los pacientes, a las familias, a los niños en la salud mental. Llegando el COVID, lo que sucede es que tiene la sociedad que soportar un estrés. La incertidumbre es la consecuencia, la causa es el estrés. Ahora, ¿qué entendemos por estrés? Es una fuerza que reta a lo que tenemos nosotros como resistencia. Y la resistencia interna puede ser de un material físico, de un edificio o de una persona. Ante el estrés va a dar una cierta resiliencia, una cierta plasticidad que puede romperlo o puede no romperlo. Entonces lo que sucede con los estreses como es el COVID hace que estas fuerzas que tenemos internas sean retadas y estamos como sociedad cumpliendo ese reto o fallando en ese reto. Ya estábamos fallando antes del COVID en la salud mental. Entonces lo que ha hecho es exacerbado, ha hecho peor, empeorado una situación que ya estaba bastante álgida. Ese es mi primer aporte a esta discusión tan importante. Me genera, doctor, este pensamiento. El advenimiento de los medios instantáneos de comunicación, como pueden ser las redes sociales, los teléfonos celulares y demás, según muchos filósofos, provoca una interrupción en la comunicación, ¿no? Y puede crear realidades paralelas en la gente. Yo pensaba que una de esas realidades que se crean es la necesidad de satisfacción instantánea, ¿no? Al estar todo el tiempo viendo, teniendo ese estímulo visual y auditivo que nos hace ver lo que otros están haciendo, verdadero o falso, pero que nos hace cuestionar, nos hace comparar y demás. Yo digo, las terapias, por ejemplo, a lo largo de los años, uno tenía mayor paciencia a las terapias largas. Ahora con esa necesidad de resolución instantánea de todo, y de esta interrupción en la comunicación por los medios electrónicos, parece como que en realidad estamos buscando la pildorita mágica, la terapia mágica, la astrología como para ayudarnos a comprender por qué estamos atravesando este momento y viene la negación, etcétera, etcétera. ¿Realmente esa crisis que usted decía está enganchada con este concepto que yo le estoy tirando o simplemente viene por algo más básico, simplemente una crisis de salud mental? Lo que me trae a la mente en su comentario es la convergencia de muchas corrientes sociales,
tecnológicas, y en este caso de salud. Y han convergido en este momento para crear una, como dicen, perfect storm, ¿no? Una tormenta, una tormenta. Estamos viviendo una tormenta, casi un huracán, y a veces pensamos que estamos en el ojo del huracán porque hay calma, pero no hay calma. Cierto, la dopamina es un elemento químico en el cerebro que estas empresas tan grandes que han creado las redes sociales, están alimentando nuestra dopamina segundo a segundo. Y es como el animalito que le ponen la droga en la jaula, y si uno deja al animalito en la jaula y con la droga, ese animalito va a autoadministrarse droga hasta que no come y no duerme. Eso estamos haciendo con las redes sociales, claro, no ha ayudado. Y creo que lo que usted atañe es que este mundo que vivimos de resolución de la gratificación inmediata no ayuda en estos momentos. Tenemos que tener calma. Parte de la calma, que es cómo afrontar la ansiedad, es tener los datos reales. Lo que me viene a la mente es esto, y esto lo estaba pensando hoy día. Cuando uno sale una noticia, ¿qué buscan las empresas de noticias? Buscan que uno haga el clic. Ahora, si uno no tiene los ojos, no es algo que le llama la atención, oh no, va a pasar. Pero siempre ponemos la noticia más difícil, más crítica. Y luego leemos el artículo, oh, no es tan malo. Estamos en un tiempo de incertidumbre porque se ha amplificado redes sociales, y nosotros tenemos la obligación como profesionales y como ciudadanos de tener los datos y tener más calma, yo creo, en estas situaciones. Y le puedo hablar de qué cosa ha sido la experiencia en nuestro hospital de COVID, en nuestra población latina aquí en Baltimore, donde estamos, Johns Hopkins de COVID. Pero esta es una buena pregunta porque es el background, es lo que tenemos que entender para entrar realmente a estas soluciones que llamamos soluciones, ¿no? De hecho, tenemos algunos números que nos gustaría compartir, y también mientras el doctor hablaba, yo pensaba, cuando él dijo dopamina, fíjense que el doctor dijo la palabra estrés, la palabra ansiedad, después mencionó la dopamina, que vamos a ver si lo podemos profundizar un poquito más. Y yo pensaba, todos estamos en esta igual en algún aspecto. ¿Quiénes estarán mejor posicionados para resolver este tema? ¿Quiénes estarán mejor posicionados para defenderse de la psicosis generalizada y de los títulos que a veces replicamos en redes sin leer los artículos? ¿Será la persona que más lee, la persona más culta, la persona que menos habla, que es más introspectiva, la persona que es más querida, que tiene un papá y una mamá que le da mucho amor y mucho cariño, un marido, una esposa, un hijo que lo quiere? ¿O realmente no hay herramientas de este tipo como para ver quiénes son los que están mejor encaminados? Yo le pregunto, doctor, antes de pasar a las cifras, ¿quiénes son aquellos que están mejor posicionados? ¿Quiénes tienen herramientas mucho más sólidas para enfrentar la incertidumbre, la ansiedad, el estrés? Probablemente aquella persona que tiene más autoestima, que es más mesurado y moderado, que no es tan espontáneo en sus reacciones. Todo, en definitiva, pasa por el control y la estabilidad emocional, ¿no? Es una pregunta hasta fascinante, porque hemos visto en nuestros pacientes, algunos han mejorado con el COVID. Ahora, no es la mayoría, es una minoría, pero ¿quiénes han mejorado? Porque está basado en la personalidad. La personalidad es lo que traemos del nacimiento y desarrollamos a lo largo de la vida. Nos da mecanismos de lidiar con el trajín diario. Y si uno es introvertido, si uno realmente hacía esfuerzo para salir al mundo y dar charlas y conocerse a gente nueva, esta situación le ayuda. Se queda en la casa, está simplemente obteniendo información, trabajando a remoto, y yo veo que algunos casos de ansiedad han mejorado. Pero estos son los pacientes, la minoría. Son los pacientes que son ansiosos crónicos, que no querían salir a la calle y ahora no tienen que salir a la calle. Claro. Es la minoría, y ese es un
hay que dejar eso de lado. La mayoría de la población está sufriendo muchísimo. Y el sufrimiento es cumulativo. Es así. Yo tengo este gráfico que enseño muchas veces. El COVID ha chocado a la población con una curva muy alta y está bajando. Pero hay otras curvas, ondas, que vienen luego de la primera, lo que llamamos la segunda ola, que todavía no se manifiesta, lo que llamamos los residuos, porque muchos pacientes no se han atendido por el COVID, pacientes cardíacos, etcétera, etcétera, diabéticos. Eso es otro problema. Y hay una tercera que va a ser lo residual, las secuelas, pero esto baja. El sufrimiento físico, el sufrimiento mental de la población con COVID ha subido. Y ya le dije, teníamos una crisis antes de salud mental. Ha subido, sigue subiendo y va a seguir subiendo. Esa es la curva de la salud mental durante el COVID. ¿Cómo se manifiesta esa curva? ¿Qué sensación física tiene la persona? ¿Dónde la ubica? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive esa crisis mental, psíquica? La pregunta es doble, porque antes me preguntó cómo uno puede resistir esto. ¿Quién es la persona que mejor lo resiste? Y la personalidad tiene algo que ver. Pero ahora me pregunta, ¿cómo se manifiesta? En las familias. Toda familia, como todo individuo, tiene su forma de interactuar con el mundo. Y las familias se cobijan entre sí. La comunicación que no ha sido buena empeora. La comunicación que ha sido buena a veces mejora. Muchas familias están ahora metidas en la casa conociéndose de nuevo. Muchas parejas se están conociendo de nuevo. Y personalmente, mis hijas son adolescentes y cuando hemos estado en casa por no tener dónde ir, oh Dios mío, no los conocía tan bien como los conozco ahora. Hemos pasado mucho tiempo juntos y realmente más unidos que antes, porque la vida era frenética. La vida era frenética. Entonces el COVID tiene mucho de malo, pero hay partes que... la conclusión es esta, y va a lo que decía al comienzo. Partes de la sociedad que son más débiles, más frágiles, se quiebran. Partes de la sociedad que tenían más resiliencia, más resistencia, incluso pueden fortalecerse. Cuando yo le preguntaba cómo se manifiesta, también me preguntaba cómo manifestaba la angustia el paciente. ¿Qué dice? Tengo miedo, tengo inseguridad, no puedo dormir, tengo ataques de pánico, me duele el estómago, tengo problemas gastrointestinales, se me cierra la garganta, tengo miedo de morir. Debe haber disparadores nuevos en esta circunstancia, ¿no? Yo le voy a dar mi ejemplo. Yo soy un tipo que tengo 10 años de psicoanálisis como paciente cuando era adolescente, por lo tanto, digamos, tengo un oído psicoanalítico un poco más desarrollado que el ciudadano común. Entonces yo me autoevalúo muchísimo y me doy cuenta que muchas veces cuando estoy haciendo una entrevista y hablo con un científico y empieza a hablar de los coágulos en distintos órganos, de la inflamación y qué se puede hacer para protegerse, me falta el aire, tengo taquicardia, tengo dolor de cabeza y me tomo la presión. Es decir, yo me doy cuenta de la reacción y después trato de intelectualizarlo y decir, bueno, obvio que estamos en un momento de mucha incertidumbre y mucho miedo que a mí también me va a dar. Entonces, pero yo no he tenido una angustia severa. No he observado la garganta cerrada, el dolor de estómago, la diarrea, la falta de sueño. No. Una preocupación constante y fija, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Para el futuro, proteger mi patrimonio, qué pasará con mi familia, etc. Pero ¿cómo van los pacientes? ¿Qué manifestaciones sintomáticas tienen? Todo se ha exacerbado, ha empeorado en la área de depresión y ansiedad. Tenemos un 17% de la población en Estados Unidos que ya tenía trastorno de ansiedad. Ahora estamos probablemente al doble, fácilmente. Y los que han tenido, excepto una minoría que le hablaba antes, se manifiesta más en nuestras puertas. Agosto es un mes donde nosotros tenemos una unidad psiquiátrica. Esta es infantil, porque yo soy psiquiatra infantil. Y le puedo hablar de familias y todo eso.
que a veces está a la mitad, al 30%, estamos 100% todo el mes de agosto. Y hemos notado que los pacientes crónicos, los pacientes que tenían ansiedad mediana, moderada, ahora están en lo severo. Y las familias que estaban más frágiles están realmente sufriendo muchísimo. Y los niños, los adolescentes están yendo a las unidades de ideas suicidas, la psicosis incluso, que es orgánica, empeorada, niños que tenían problemas de conducta, empeorado, todo ha empeorado. Todo empeorado en 1 grado, 2 grados, 3 grados. Eso es lo que vemos, no es un síndrome específico como en el COVID hay coágulos que nunca se han visto antes. No tanto así, sino lo que ya teníamos ha empeorado. Es más común. De hecho, el CDC publicó que a fines de junio, un 40% de los adultos en Estados Unidos reportaron que estaban teniendo problemas con respecto a la salud mental y al abuso de sustancias. Fíjese qué importante, ¿no? Como el hecho de, bueno, me voy a automedicar con alcohol o con pastillas o con droga, etc. Y después veo que ansiedad y depresión, con esos síntomas, un 31%, síntomas que tienen que ver con el estrés o el trauma, un 26%, abuso de sustancias, 13%, y habiendo considerado el suicidio en forma seria, 11%. Yo creo que si nosotros miramos en las redes, que es bueno, sería como la parte digital de nuestra sociedad, ¿no? La palabra suicidio aparece mucho, ¿no? Y es un indicador muy, muy importante. Yo creo que, tal vez, doctor, a ver si estoy equivocado, la tristeza es uno de los marcadores que van a destacarse después de esta pandemia, y me pregunto si habrá algún efecto de estrés postraumático, que tal vez no se manifiesta ahora, pero dentro de 5 años, una vez que superamos esto, si alguien puede llegar a tener una manifestación de una depresión, angustia, miedo, etcétera, por esta circunstancia de hoy. Sí, yo pienso que es cierto, todo lo que ha mencionado es mayor, ha empeorado y va a haber casos de estrés postraumático debido a COVID. Lo que nos preocupa es qué podemos hacer ahora, nosotros los profesionales. Y lo que podemos hacer, y estamos haciendo, tuve una entrevista el otro día en una radio de Washington, y decía lo mismo, es que tenemos que los profesionales que salir al frente y dar los datos, dar la historia de lo que ha pasado y lo que va a pasar en forma clara, en forma calmada, y decir a nuestros pacientes y a la población qué podemos hacer. Esto va a tener que ver con las autoridades también. Porque por un lado no queremos que se dispare otra vez esta pandemia, pero por otro lado el cumulativo del estrés mental continúa. Nosotros podemos decir que ayer en el estado de Maryland ha habido 2 muertos por COVID. 2. El día anterior 3. Lo sigo día a día. Pero estamos en un estado psicológico como si hubiera empezado ayer. Este estrés no ha bajado. ¿Y por qué? Entonces tenemos que pensar como en la sociedad que tenemos para la niñez, las escuelas. Estamos muy preocupados que las escuelas no van a abrir. Tenemos que realmente salir al frente y decir, no tiene sentido en un estado donde hay más control de esta pandemia, cerrar las escuelas. Vamos a tener niños que están ahora sufriendo muchísimo. Tienen que volver en algo a la escuela. Híbrido, el sistema híbrido. No podemos ir completamente y no podemos cerrar completamente. Es decir, creatividad. Tenemos que hacer esto. Una creatividad de soluciones. Lo que usted propone, doctor, es una rutina, un ejercicio, un sistema de responsabilidades también para ocupar la mente con cuestiones productivas y no estar todo el día preocupándose sobre lo mismo. Y ahí sí, la palabra clave, la escribí mientras usted hablaba, es liderazgo. Si hay un liderazgo claro por parte de las autoridades y vamos a un liderazgo en casa, un liderazgo en el colegio, un liderazgo en la empresa, que los líderes nos marcan la pauta de hacia dónde ir, después nosotros tenemos nuestra propia soberanía en lo que podamos manejar. Pero yo creo que ahí está la clave. De golpe, una localidad con menos de un 5% de infecciones y de contagios,
Claro, tiene que salir y tratar de tener una vida más o menos normal, con responsabilidad, con distancia, con las tres herramientas que tenemos: barbijo o tapabocas, distanciamiento social e higiene personal. Y darle para adelante y producir, porque en definitiva para eso fuimos hechos, ¿no? Para producir. Fíjese que miremos a nuestro alrededor, miremos en casa. Ahora, doctor, ¿no le llamó la atención en redes la cantidad de gente que postea fotos de viaje, fotos de familiares? Están haciendo una revisión de sus vidas. Es decir, eso es un aspecto importante también, aprovechar este momento como para hacer una introspección y reordenarnos y lanzarnos nuevamente. Yo creo que de toda crisis puede surgir una oportunidad, pero hay que estar bien, porque si uno está con una pata medio enclenque, no puede caminar bien. Entonces, yo creo que por eso le pido ahora, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cuál sería una herramienta para empezar a sentirnos un poquito mejor? Usted recién decía la información seria, con, que las autoridades nos den información. ¿Qué hay, por ejemplo, con respirar mejor, dormir mejor, comer mejor, hablar menos, escuchar más, ¿no? Exacto. Yo iba a decirle, iba a ir ahí. Estamos en la casa. Rutina tiene que ser más atención a la rutina diaria. ¿Qué está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Qué conversaciones, comunicación tiene con sus seres queridos, con los de afuera? Es introspección, es la oportunidad, es una oportunidad que nos da el azar, que nos miremos adentro, qué podemos ser mejor, qué podemos hacer mejor y ser mejor, qué hemos hecho antes. Yo les digo a mis pacientes, esto no es más que tener esa disciplina de poder hacer lo que hemos mencionado, pero a la vez también yo creo sacar una creatividad que no hemos tenido antes. Y esto los individuos, pero también las instituciones. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. Nosotros de un momento a otro tuvimos que cerrar la clínica, cerrada. Pacientes no podían entrar. Y nosotros tenemos que ver a los pacientes para hablarles. Inmediatamente hicimos la medicina por remoto y empezamos a ver a los pacientes por remoto. En este momento y en todos los meses de COVID tenemos más pacientes que hemos servido, hemos visto, que veíamos en persona. Claro. Ha aumentado. Tuvimos que sacar en la creatividad algo nuevo. ¿Por qué no pueden hacer las escuelas, las familias, los negocios? Yo creo que la gente, como usted dice, quiere hacer cosas nuevas, quiere producir. Hay que darle la oportunidad, hay que darle esa confianza que lo pueden hacer. Doctor, para cerrar, yo creo que mi decisión a los 17 años de hacer una terapia psicoanalítica lacaniana profunda fue lo que me convirtió de perdedor en ganador, de inmaduro en maduro, de infeliz en feliz. Pero yo tenía 17 años cuando inicié la terapia. Hoy, una persona de 50 años, 40 años, puede obtener resultados trascendentales a través de una terapia psicológica o psiquiátrica, con medicación también, y realmente recuperar un terreno que se perdió durante tantos años para lograr conocerse y crear nuevos hábitos de la conducta? Sí lo puede hacer y la neurociencia lo apoya. Hay zonas del cerebro que están creando neuronas nuevas, el subventricular zone, el hipocampo y otras, pero hay que darle el reto del ambiente, que es estar en la terapia. Puede ser una experiencia religiosa también, puede ser otro tipo de experiencia espiritual, ¿cierto? El ser humano, el cerebro sigue desarrollándose en la edad adulta. Y de repente, como usted dice, es el momento de pensar en estas opciones. Es la crisis, ¿no? Y al final, doctor, usted como profesional, ¿tiene la convicción de que el día de mañana, post pandemia, el mundo, la gente que conforma el mundo, va a estar y ser mejor que lo que éramos antes de marzo? Yo creo que tenemos un reto que no hemos tenido antes y con todos los recursos que tenemos,
La pregunta va, ¿el ser humano en esencia es comunitario? ¿Es el ser que ayuda al otro? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Hay muchos obstáculos y la comunicación que usted mencionaba antes, de repente es uno de los obstáculos, y este tipo de conversación ojalá haga a la gente pensar que tenemos que abrir no solo la mente y abrir las posibilidades de tener un futuro mucho más productivo que el que hemos tenido antes. La respuesta es sí, pero depende de nosotros, depende de las decisiones individuales. Y la sociedad no lo va a hacer para nosotros. Tenemos que hacerlo como decisión individual. Le agradecemos muchísimo al doctor Marco Antonio Grados, médico y psiquiatra del Johns Hopkins, del hospital, ¿no? ¿Se dice? Hospital, sí. Johns Hopkins. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Fíjense un par de conceptos que quiero tirar de esta charla con el doctor. Me queda el concepto de que de nosotros depende, ¿no? De convertir esta crisis en oportunidad y de limpiar todo el ruido y toda la cosa confusa que nos rodea hoy en este mundo tan acelerado. Aún en medio de la pandemia, porque nuestra vida en redes sociales no cambió. Cambió tal vez el no ir a la oficina, el no salir a la calle. Pero depende de nosotros. Y tal vez la palabra clave acá es la educación en cuanto a formación, formación académica, un sinceramiento con uno mismo y con lo que nos rodea, ¿no? Como para crear las bases y salir adelante. Soy Guillermo Arduino desde casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.